Hola, en este video vamos a entrar en más detalle en lo que son las salas en GameMaker, que son los lugares en donde ocurren finalmente todas las cosas en un juego, ¿cierto? Aquí es donde armamos nuestras etapas, nuestro menú principal, nuestra pantalla Game Over quizás. Todas esas cosas las hacemos en salas. Y bueno, va a depender mucho del juego. Hay algunos juegos en que una misma etapa está hecha de muchas salas, conectadas por ejemplo por puertas, u otros en que en una sola sala están muchas etapas. Por ejemplo, cuando hay oleadas de enemigos, entonces puedes utilizar una sola sala para hacer eso. Vamos a aprender entonces, por ejemplo, cómo se hace para pasar de una sala a la siguiente, cómo se hace para añadir objetos o para modificar el fondo, ¿cierto? Para poner un fondo al juego que incluso puede moverse. Y vamos a hablar de lo que son las cámaras o las vistas, ¿sí? Por ejemplo, si queremos hacer una etapa muy grande, pero en que la cámara sigue al jugador a medida que avanza, vamos a tener que aprender cómo funcionan las vistas. Eso entre otras cosas, si quieren ver un tema específico, en el video voy a dejar las marcas temporales de en qué momento hablamos sobre cada tema, para que puedan ir directo a lo que necesitan. Bueno, cuando tú creas un proyecto siempre va a aparecer una sala automáticamente, que al igual que cada vez que creas una nueva sala va a estar completamente vacía, ¿cierto? Y color negro. Pero además podemos crear nuevas salas, ¿cierto? Aquí con el botón derecho buscar esta opción o aquí si aprieto en una sala automáticamente me permite crear otra más, ¿sí? Podríamos crear varias. También si tienes una sala que ya hiciste y quieres hacer una basada en esa, puedes duplicarla. Y ahí vas a tener una sala que va a tener las mismas propiedades que la anterior y la puedes editar. La casita que está aquí representa cuál va a ser la sala que va a aparecer cuando corras el juego. O si ya exportaste tu juego, cuando cualquier jugador que lo juegue lo abra, ¿cierto? Entonces es muy importante al final que esa sea, por ejemplo, el menú inicial, que es lo primero que debería ver el jugador al entrar. Pero, por ejemplo, si tú estás testeando y quieres probar cómo funciona en etapa, tiene sentido cambiarlo. Para cambiarlo, tienes que apretar aquí, cualquiera de estas opciones, y te va a aparecer una opción, una ventana de gestor de salas, donde tú puedes modificar cuál es la sala inicial y en qué orden vienen las siguientes. La que pongas en primer lugar va a tener la casita. Porque si tú lo modificas aquí, no va a tener efecto, ¿sí? Solamente organizo las cosas de manera distinta, pero esto es lo que en verdad tiene efecto. Entonces voy a dejar la sala 1, 2, 3, 4 en el orden original, que es lo que más tiene sentido. Cuando abras una sala para editar, a la izquierda te va a aparecer un panel con varias cosas que tú puedes ir modificando, ¿sí? Pero ¿qué pasa si de repente aprietas acá y se te cierra sin querer? En ese caso vas a tener que ir a la sala nuevamente y abrir las distintas opciones que salen acá, que son las que se cerraron al momento de apretar ese botón, ¿ya? Aquí volvemos a tener la sala tal cual estaba. Aquí podemos ver, esta es una sala que está completamente vacía. Yo con el botón, la de la rueda del mouse, puedo arrastrar, o también puedo subir y bajar con la rueda del mouse, pero si aprieto control, puedo utilizar la rueda del mouse para hacer zoom, lo cual también se logra con estos botones, ¿cierto? Bueno, las salas tienen distintas propiedades. Una de las más importantes es su tamaño. Entonces, si vamos a esta parte que dice propiedades de la sala, podemos ver que aquí tiene el ancho y el alto medido en píxeles. Por ejemplo, en general yo utilizo valores que son múltiplos de 16, es bastante estándar. Entonces aquí tengo 640 por 480. Pero podríamos querer otra sala. Incluso después vamos a ver que podemos hacer una sala bien grande y con una cámara solamente enfocar una sección de ella. Y bueno, si queremos nosotros añadir objetos a esta sala, ya hemos visto eso, tenemos que seleccionar una de las capas, que es una capa de instancias, donde podemos añadir instancias de distintos objetos. Y luego ir a los objetos que tengamos creados y arrastrarlos para añadirlos a la etapa, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podría poner un par de rocas y un personaje. Hay una herramienta adicional que tenemos aquí, voy a hacer zoom. Por ejemplo, si yo hago clic a este personaje, puedo ver sus propiedades y puedo modificar ciertas cosas. Por ejemplo, puedo hacerlo más grande, ¿sí? O lo puedo hacer con este botón. Ahí va a dejar anotado cuáles son los valores actuales. Incluso puedo rotarlo y darle algunas características extra aquí. Incluso puedo añadir código que se va a ejecutar cuando este objeto aparezca. Pero eso ya es un poco más avanzado, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero que el objeto esté recto, pero que esté en esa posición. ¿Qué pasa si quiero ubicarlo, pero sin considerar esta grilla? Puedo apagar esta grilla. Van a aparecer unas guías para alinear los objetos que puedo utilizar. O si está prendida, puedo apretar el botón control y desplazar esto así. ¿Qué pasa si quiero añadir muchas veces un mismo objeto? Bueno, al seleccionarlo, puedo apretar el botón Alt del teclado y empezar a hacer clic o arrastrar el clic y va a ser como que estoy dibujando con un pincel, pero con ese objeto. Entonces, por ejemplo, aquí es más útil si uno quiere poner muchos bloques para hacer una etapa, tiene más sentido hacerlo con el botón Alt. O también uno puede seleccionar, si aprieto Shift puedo hacer esta selección y después apretar Control C y Control V para pegar lo que haya seleccionado en otro lugar, ¿sí? Todas las veces que quiera. Bueno, a veces quedan muchos objetos solapados, ¿cierto? Por ejemplo, aquí de repente algunas murallas quedaron encima de otras. Entonces hay que tener ojo con eso, a veces uno comete errores. Y por ejemplo, si ahora quiero borrar todo, selecciono todo, vuelvo a seleccionar ese para no tomarlo, y ahí tengo de nuevo solamente al personaje. Esta grilla también puede cambiar de tamaño. En general se supone que es para hacer las cosas más simples, más fáciles, pero a veces uno necesita otros valores o simplemente la paga por completo. Y puedo cambiar su apariencia, pero la grilla simplemente es una guía, ¿cierto? Entonces la voy a volver a sus valores por defecto. Bueno, además de añadir objetos a nuestras etapas, una cosa que es bien interesante cambiar es el fondo. Una cosa que uno puede hacer en esta capa que pueden ver de fondo es elegir algún color. Por ejemplo, puede ser ese negro que había, un azul que represente el cielo o un verde quizás que represente el pasto. Pero eso puede ser muy fome. En general lo que queremos es utilizar alguna imagen, ¿cierto? Entonces para eso vamos a tener que crear algún nuevo sprite que vamos a utilizar como fondo. Entonces aquí, por ejemplo, voy a importar algún archivo que yo tengo descargado al computador. Estos recursos, muchos de ellos los descargué de Open Game Art, una página en que hay muchos recursos visuales y también sonidos o música gratuita para videojuegos. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta. Entonces, si vengo aquí, le voy a poner un nombre descriptivo, VG eh, atardecer, ¿sí? VG por background. Y entonces aquí yo podría venir y elegir eso. Pero aquí ocurren algunas cosas raras porque mi etapa no es del mismo porte que la imagen. Entonces, por ejemplo, yo podría estirar la imagen, cosa que en algunos casos queda bien, en otras no. O podría ir y editar esta imagen para que quede como yo quiero, o adaptar el tamaño de la etapa para como yo quiero. Bueno, pero también, ¿qué tal si queremos utilizar otra imagen? ¿Ya? Por ejemplo, voy a crear un nuevo sprite, que fondo lo voy a poner simplemente, y con esta imagen, ¿sí? Entonces, modifico el fondo y pongo eso. Pero este fondo no cubre toda la imagen. Entonces, para eso están estas dos opciones. Casilla horizontal significa que repite la imagen horizontalmente o verticalmente, o ambas, ¿cierto? Entonces, así uno puede cubrir toda la imagen. Porque la otra opción es estirarlo, que en ese caso toma la imagen, la estira todo lo que puede, y a veces puede quedar bien, en este caso definitivamente no, por lo tanto voy a utilizar esas dos opciones, ¿ya? Entonces, para eso sirve esto. ¿Qué pasa si uno quiere desplazarlo en algún sentido? Por ejemplo, 43 píxeles hacia un lado o hacia el otro. Bueno, ahí uno puede ver cómo es que quedaría y con esto se sigue repitiendo. Y también uno lo que puede hacer es darle velocidad. Entonces, si uno quiere hacer, por ejemplo, un juego en que está en el espacio, o que es un auto de carreras y la pista va avanzando, en ese caso, en vez de mover la nave o el auto, puedes hacer que se mueva el fondo. Por ejemplo, si aquí le doy una velocidad de 3, ¿sí? Y pongo play para ver cómo se vería animado esto. Vamos a ver, bueno, está el sprite del personaje aquí animado, pero además el fondo va moviéndose con cierta velocidad. En este caso, 3 píxeles por frame, que es mucho, pero podría ser un poco menos, ahí un poco más suave. Además de esto que hemos visto, se puede hacer un efecto visual muy interesante que se conoce como paralaje, que es cuando distintas partes del fondo se mueven a distinta velocidad
y da la sensación de profundidad, como que hay cosas más cerca y otras más lejos. Entonces para eso uno necesita hacer varias capas de fondo y a cada una añadir ciertas imágenes y hacer que unas se muevan más rápido que otras, ¿sí? Vamos a intentarlo. Entonces yo tengo aquí unos sprites que también descargué de la misma página que antes, ¿sí? Esta por ejemplo tiene 4 capas, una que es del fondo y otra que es más de adelante. Entonces vamos a ir agregándolas de a poco. Bueno, ya tengo aquí las 4 imágenes añadidas y ahora lo que tengo que hacer es asignarlas a distintas capas del fondo. Por ejemplo, a una voy a añadir esa, pero al tiro me doy cuenta que el tamaño no calza, ¿cierto? Aquí 272 por 160. Entonces voy a tratar de que mi pieza tenga un valor, un tamaño similar. Entonces voy a hacerlo con el doble de 272 y de 160. Ahí está. Y entonces voy a hacer que se estire y que quede repetido horizontalmente. Bueno, pero tengo que duplicar esta capa o crear una nueva capa de fondo. Y a la siguiente, que va a estar más adelante, voy a añadir el fondo 1. Y esta la volvemos a duplicar y añadimos lo que sería el fondo 2. Y para terminar, la última, la de más adelante, le añadimos este efecto visual, el fondo 3. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ahora nosotros le damos distinta velocidad a cada uno, que los árboles se muevan más rápido, por ejemplo, eh, estos con velocidad 2 y estos con velocidad 1, entonces cuando pongamos play, vamos a tener ese efecto, ¿sí? Evidentemente no tiene mucho sentido aplicar esto sin nada más. Eh, Esto se puede añadir para que solo ocurra cuando el jugador se está moviendo, ¿sí? Cosa que dé la sensación de que está pasando algo. Pero a lo que voy es que está esta opción, ¿cierto? De poner fondos en distintas capas u objetos en distintas capas y que den una impresión de movimiento bien interesante. A esto recuerden se le llama paralaje. Bueno, recuerden que el orden en que están las capas aquí determina en qué orden aparece en la pantalla, cuál aparece delante y detrás. Por ejemplo, ahí el personaje queda detrás de los árboles oscuros o de los que están ya más atrás. Eh, y entonces de repente uno sin querer comete un error, no se fija en esto y desaparece algo y tú no sabes por qué. Y es simplemente porque quedó detrás de otra cosa. Entonces ahí uno tiene que utilizarlo según lo que necesite, ¿cierto? Bueno, vamos a crear una nueva sala para mostrar otra cosa, que es cómo hacer que una cámara siga a un objeto. En general uno hace que el jugador sea seguido por una cámara que te lleva por toda la etapa, pero a veces uno también quiere que siga a un objeto distinto. En este caso lo que vamos a hacer es que la cámara siga al jugador. Entonces, para eso primero vamos a poner aquí em, un objeto personaje, que claro, tengo que ponerlo en la capa correcta de las instancias. Y lo voy a hacer un poco más grande para que se vea mejor. Y utilizar este zoom. Y un par de rocas de referencia. Además de usar un fondo simple, quizá un color café un poco oscuro. ¿Sí? Eso es solamente para mostrar. Bueno, si nosotros ponemos la sala 2 como la inicial y corremos el juego, vamos a ver que toda la etapa que mostré va a aparecer en la pantalla. Y el tamaño del juego va a ser el tamaño de la sala. Pero a veces uno quiere hacer una etapa grande y que solamente aparezca una fracción pequeña. Por ejemplo, ¿qué tal si hago esto 2400 píxeles de ancho y de alto? Bueno, la sala es gigante ahora y si yo corro el juego, todo va a aparecer chiquito porque la única manera de que aparezca el juego completo, la sala, en la pantalla es achicar todo. Entonces, ¿cómo hacemos para que una cámara siga a este personaje? Tenemos que ir a las propiedades de la sala y buscar este apartado pequeño que dice vistas y cámaras. Automáticamente, cuando uno no hace nada al respecto, se va a generar una sola cámara que va a mirar toda la pieza, que es lo que pasó ahora.
Pero si nosotros activamos las vistas, vamos a tener que nosotros hacer las cámaras y programarlas, digamos, como queramos. Entonces, aquí nosotros podemos activar hasta 8 vistas distintas, que cada una muestre una fracción diferente quizás de la etapa, pero en este caso nos basta con una. La vista 0 vamos a editarla y vamos a hacer que sea visible, o sea que aparezca cuando empieza esta etapa. Y aquí nos aparece un marco que nos dice de qué tamaño es lo que ve esta cámara. En este caso yo voy a decirle que observe que el tamaño de la ventana sea de 640 por 480 píxeles, o sea que eso es lo que va a ver. La posición yo podría modificarla, por ejemplo, si quiero que vea algo que está más a la derecha o más abajo, con eso lo puedo hacer. Y en ese caso, si corro el video, si corro el juego, aparecería esa fracción en la pantalla. Pero en este caso no quiero jugar con esto, lo que yo quiero es que la cámara siga al personaje. Entonces vamos a hacer seguimiento de objeto y vamos a seleccionar el objeto que queremos que siga. En ese caso seleccionamos al objeto jugador, que para esta circunstancia la voy a arrastrar por acá. Y además podemos darle unas características extras. Por ejemplo, qué tan al borde tiene que acercarse el personaje al borde de esta vista para que la cámara lo empiece a seguir y moverse. Si ponemos 0, solo cuando llegue al borde va a empezar a moverse la cámara para seguirlo. En este caso podríamos añadir un valor un poco más alto, como por ejemplo 80, 80. Y este factor, que es la velocidad, es a qué velocidad lo va a seguir. -1 significa que se va a mover tan rápido como sea necesario. Si ponemos un valor más lento, por ejemplo 2 o 2, van a ver lo que ocurre, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la pantalla y si nos acercamos a menos de 80 píxeles del borde, nos va a empezar a seguir, pero a una velocidad limitada. Eso es porque yo puse el factor 2. Pero también pueden fijarse que la pantalla quedó como un poco deforme, ¿cierto? Eso es porque yo no solamente tengo que definir cuánto es el ancho y alto de lo que ve, sino de qué tamaño lo muestra. Y eso queda definido en propiedades de vista. Ancho y alto, si se fijan, quedó con los valores anteriores. Entonces yo aquí podría poner los mismos valores que tienen acá para que se vea de ese tamaño también en la pantalla. Entonces voy a aprovechar de volver esto a -1 y -1 para mostrar lo que ocurre ahora. Ahora la imagen se ve mejor y si yo me acerco a un borde, inmediatamente me sigue a la velocidad que se mueve el personaje, ¿sí? Y si quiero que se mueva antes, podría por ejemplo calcular la mitad del ancho, borde horizontal. La mitad es 320 y la mitad del borde vertical es 240. En ese caso, la cámara me va a seguir en todo momento apenas yo me mueva del centro del lugar, ¿sí? Entonces me sigue completamente porque le dije que apenas se mueva un poco del borde, de inmediato siga. Pero cuando me acerco al borde de la sala, ya no me sigue, ¿sí? Cuando me acerco al borde de la sala. Entonces ahí uno puede quizás hacer la sala más al centro para que esto no ocurra ese efecto. Pero es decisión de lo que uno quiera hacer. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué más podemos hacer con las vistas? Podemos hacer un minimapa, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un mapa, varios objetos, y queremos que el jugador tenga un pequeño mapa en la esquina, ¿qué hacemos? Bueno, primero necesitamos la vista que sigue al jugador. Esa la voy a dejar ahí activada. Pero además podríamos querer otra vista que vea toda la sala, que era 2400 de ancho y de alto, pero que en la pantalla lo muestre en un sector más pequeño. Por ejemplo, que lo muestre en un sector de 100 píxeles de ancho y 100 de alto. 100 de ancho y 100 de alto. Y esto va a ser la posición en la pantalla en que lo va a mostrar. Por ejemplo, si lo pongo a 16 píxeles de la esquina superior izquierda, va a aparecer como van a ver ahora. Ahí está. Entonces quizás no se ve muy bien porque el color no le puse ningún borde, pero allá arriba a la derecha, o perdón, a la izquierda, aparece un pequeño mapa que muestra toda la escena, pero en un espacio más pequeñito. Y eso sirve de mapa. En este caso quizás exageré con los valores,
Debiese haberlo hecho un poco más grande para que se vea bien, ¿cierto? Pero todo eso lo puedo configurar después aquí y determinar qué es lo que quiero al final que aparezca. Entonces así uno puede poner imágenes sobre otras imágenes que te muestran lo que está pasando en la etapa y lo puedes utilizar para hacer un minimapa o una pantalla de dos jugadores en que cada uno tiene su propia vista y cada cámara sigue a uno de los jugadores, entre otras muchas opciones. Bueno, quizá una cosa muy relevante que hay que saber y que no habíamos mencionado es cómo se pasa de una sala a otra, ¿sí? Resulta que pasar de una sala a otra es una acción, por lo tanto tú la tienes que asignar a un evento. Por ejemplo, podría ser el evento cuando el jugador llega a un objeto de salida, cuando colisiona con el objeto salida. Pero en este caso, para el ejemplo, yo simplemente voy a asignar una tecla. Cuando presiono la tecla espacio, voy a pasar a otra sala. Entonces, entre las opciones, tienen que buscar las que digan sala, ¿sí? Y hay cuatro principales. La primera es ir a una sala específica. Por ejemplo, yo podría decirle que al apretar la tecla espacio, vaya a la sala número 2. Pero muchas veces resulta más útil, si tienes muchas etapas consecutivas, decirle que vaya a la sala siguiente. Entonces cada vez que llega a la meta, pasa a la siguiente etapa. Y en ese caso, la sala siguiente va a estar determinada por este orden. Entonces si uno tiene 20 etapas, tiene que procurar ponerlas en el orden correcto aquí para que siempre vaya a la siguiente. O que vaya a la anterior, por algún motivo, si quizás quiere volver a la anterior. Incluso que reinicie la sala. Entonces, reiniciar la sala es algo que uno suele hacer, por ejemplo, cuando el jugador pierde. Y ahí tú pones esa acción y se reinicia la sala tal cual estaba al inicio. Pero bueno, ¿qué ocurre si esta es la última sala? Por ejemplo, aquí ya, vamos a duplicar esta. ¿Qué tal si ya estamos en la sala 3 y le damos la instrucción de ir a la sala siguiente? Va a ocurrir un error. ¿Cómo podemos evitarlo? Podemos hacer una pregunta. Por ejemplo, si esta es la última sala. En ese caso, tenemos que primero poner la pregunta. Si esta sala es la última, darle una instrucción. Y si no es la última, va a ser la instrucción de abajo, ¿sí? Entonces, si esta es la última sala, podemos decirle que en vez de ir a la siguiente, vaya a la primera. Quizás la primera es el menú inicial. Y si no es la última, entonces tenemos que usar el comando si no, de lo contrario. Y de lo contrario, entonces, en ese caso, si en verdad hay una sala después, ahí va a la siguiente. De esta manera, si aprieto entonces el botón espacio, va a la sala siguiente. Si vuelvo a apretar el botón espacio, va a la etapa 3. Y si vuelvo a apretarlo, vuelve a la 1. Porque como era la última, tomó la decisión de ir a la sala que yo designé aquí, ¿sí? Entonces eso uno puede utilizar para pasar de una sala a otra. Hacer transiciones, como por ejemplo que se oscurezca y que luego aparezca la otra sala, es bastante más complicado. Se pueden utilizar un recurso que existe que son las secuencias. Las secuencias que están aquí te permiten generar ciertas secuencias de eventos. En este caso que algo oscurezca, pase un tiempo y luego ocurra otra cosa. Pero son bastante más complicadas, las tendríamos que ver en otro video y hay algunos videos en inglés que las explican bastante bien. Pero bueno, con eso entonces aprendimos cómo se añaden objetos a una sala, cómo se modifica el fondo con imágenes, con fondos móviles, entre otros, y cómo se puede hacer que una cámara siga a un determinado objeto, incluso añadir varias cámaras para tener efectos como minimapas o pantallas separadas por jugador. Dejen cualquier duda que tengan en los comentarios y si tienen sugerencias de temas que se podrían abordar, por ejemplo, alguna duda que no haya sido abordada acá, la pueden plantear también. Eso es todo. Que les vaya muy bien. Nos vemos.